Muy buenas tardes, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Una vez más se me concedió esta oportunidad de poder compartir la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando el asunto Descubriendo el Reino y vamos a ver una de las casi últimas parábolas que se describen aquí acerca del reino de los cielos, y es la parábola de la red. Vamos a ver lo que nos dice en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 47 al 50, de donde he sacado esta enseñanza. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, se sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El tema que quiero compartirles en esta tarde se llama el proyecto del reino. A través de esta parábola nos damos cuenta que hay un proyecto que Dios tiene para con el reino. Y nosotros como iglesia tenemos que estar atrapados en la red, pero para agradar a Dios. Ese es nuestro llamado, estar dentro de la red para poder agradar a Dios. Un proyecto puede definirse como el conjunto de actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. El proyecto del reino, así como todos los proyectos que se pueden realizar en este mundo, tiene un objetivo, tiene un tiempo de duración y también tiene una culminación. Y en esta culminación se llevará a cabo una evaluación final, la misma que va a determinar el destino de cada persona. Nosotros lo sabemos. El destino de nosotros puede ser una eternidad con Dios o una eternidad en condenación. En esa evaluación final se va a determinar cuál va a ser nuestro destino. Pero también para cada proyecto sabemos que hay un precio que pagar. En este mundo se utilizan economía, recursos humanos y todo ese tipo de cosas materiales. Y en el proyecto del reino hay un precio también muy alto que se tuvo que pagar. Y ese precio fue el que pagó el Señor Jesús en la cruz del Calvario al morir por nosotros para darnos nuestra salvación. Pero Jesús en este tiempo ya no está físicamente con nosotros, pero nos dejó a nosotros encomendados continuar con el proyecto que Él comenzó. Y para ello dejó a la iglesia llena ¿de qué? De dones, de ministerios, y también nos ha dado del poder de su Espíritu Santo, con el cual nosotros podemos seguir adelante con ese proyecto. Entonces, quiero en este momento describir 3 fases del proyecto del reino de los cielos. En esta parte de la palabra encontramos 3 fases que nos enseñan acerca del proyecto del reino, una parte de su inicio, su meta, el tiempo y todo eso, y la evaluación final también que se va a hacer. Entonces, los puntos que quiero tratar con ustedes son los siguientes. La primera fase del proyecto del reino es alcanzar a la humanidad. Entonces, la palabra de Dios nos dice en el versículo 47, Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar, recoge de toda clase de peces. La red que se utilizaba o a la que se refiere en esta parte de la escritura es una red que ponían entre dos barcas, entre 2 barquitos, de 2 lanchitas, se ponían entre 2 y se ponía como si fuese una barrera, y entre las 2 avanzaban y atrapaban toda clase de peces. Ahí en el mar, usted sabe, no se puede decir, bueno, voy a atrapar solamente estos y solamente van a venir buenos. No se puede escoger, simplemente se lanza la red y se atrapa toda clase de peces de diferente tamaño, calidad y cantidad. La red, le digo que se extendía, era como una pared
y se lanzaba entre dos barcas a lo largo del mar, del lago donde ellos pescaban, y así poco a poco regresaban y traían los peces hacia la orilla. El mundo, podemos interpretarlo de la siguiente manera, esta parte. El mundo es el mar ancho y los peces son los seres humanos. Darlo de una interpretación en este pasaje. Predicar el evangelio del reino es arrojar esa gran red a ese mar que es el mundo, para pescar algo para la gloria de aquel que tiene la soberanía sobre el mar. ¿Por qué? Dios es quien gobierna el mar y Él es el que lanza esa red. Y Jesús mismo vino a dar su vida en rescate de muchos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan 3:16, dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios que Él amó a todo el mundo. Y esta red, la red del Evangelio, la palabra de Dios, no es lanzada solamente a una parte del mundo. ¿Es lanzada a qué? A todo el mundo. Entonces, la comunicación del Evangelio es a todas las personas, sin distinción alguna, sin discriminación. El Evangelio es a todos. Está abierto a todo el mundo. A todo aquel que quiera aceptar el Evangelio, se le tiene que predicar. Y la iglesia es el instrumento del reino de Dios aquí en la tierra para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos dice que nosotros somos un real sacerdocio, un pueblo escogido, una nación santa. Ciertamente nos dice eso, pero nos está llamando que nosotros comuniquemos cómo es que salimos de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Dios. Y de esta manera también cumplir con el llamado que en un principio el Señor le hizo a sus discípulos, pero no solamente es a ellos, sino también a nosotros, que nos convirtamos en pescadores de hombres. Sabemos que los discípulos conocían muy bien este oficio. ¿Por qué? Porque ellos eran pescadores, no todos, pero algunos de ellos eran pescadores y podían cumplir con esa labor. Entonces ellos entendían muy bien lo que Jesús les estaba expresando, que ellos iban a ser ¿qué? Pescadores de hombres. Y ese llamado también es para nosotros como iglesia. Nosotros participamos de esta primera fase del proyecto, que es alcanzar a la humanidad. Dios es el quien lanza la red, pero nos alcanza a nosotros, y Dios a su vez desea que nosotros sigamos con esta red y que la red sea muy grande. Pero dentro de las mallas de la red se encontrarán peces de todas especies, buenos y malos. Lo mismo pasa dentro de la iglesia. Se podrán encontrar cristianos de diferentes clases, cristianos que son tercos o convertidos, que son falsos o son verdaderos. La verdad, nosotros no sabemos quién podemos decir, este sí es verdadero cristiano, este no es verdadero cristiano. El único que realmente conoce y escudriña nuestros corazones es nuestro Dios. No todos los que están dentro de la red son verdaderos discípulos de Jesús. Hay algunos que se han bautizado, pero no caminan conforme a esa vida. No caminan en base no se identifican realmente con la muerte y con la resurrección de Jesús. No se identifican, simplemente se bautizan por bautizarse, pero no viven conforme a la palabra de Dios. Otros también pueden participar de la cena del Señor y recordar el sacrificio de Jesús, pero no se alimentan más de la palabra de Dios, no fortalecen su fe. Y esto nos lleva a reflexionar, y cuando hacía este tema, también me llevaba a reflexionar acerca de, ¿somos cristianos verdaderos? ¿Realmente somos esos hijos de Dios? ¿Estamos convencidos de eso? Tenemos que cumplir con nuestra misión de alcanzar a la humanidad. Esa misión que el Señor Jesús nos dejó en su palabra. Y eso es algo que les hablé en otra ocasión acerca de
de la misión que el Señor Jesús tenía, alcanzar a todo el mundo. Y eso está escrito en el libro de Mateo capítulo 28. La segunda fase del proyecto del reino es recolectar lo alcanzado. Porque la Biblia dice que una vez que se lanza la red, se recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay un tiempo de que se va a recolectar lo alcanzado. Hay un tiempo determinado por Dios. Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 al 8 nos expresan que todo lo que pasa tiene su tiempo, absolutamente todo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, todo, absolutamente todo tiene su tiempo. Y llegará el tiempo también cuando la red se va a llenar y se sacará para revisar qué es lo que se atrapó. Esta acción, el único que la puede realizar es el dueño de la red, quien es el mismo que la lanzó. Él sabe cuándo será el momento indicado para recolectar lo alcanzado. ¿Por qué? Él sabe cuál es su meta, él sabe cuál es su objetivo. Y cuando ese objetivo se alcance, él va a decir, ahora sí, la red ya está llena. Es tiempo de que yo recolecte todo lo que he alcanzado. Mi objetivo se ha logrado, entonces es tiempo de que yo lo recolecte. Y en el libro de Mateo, en su capítulo 24 y 25, encontramos Jesús expresando acerca de las señales del fin. Jesús expresó en esta porción de la palabra que nadie excepto Dios sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre habrán de venir. Y eso lo encontramos, como le digo, en Mateo capítulo 24, versículo 35 y 36, que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Absolutamente dice, nadie lo sabe. El único que sabe cuándo se va a recolectar lo alcanzado es Dios. Y Él determina el tiempo. Yo les hablé que un proyecto tiene un propósito y vemos que el propósito del proyecto del reino es alcanzar a la humanidad, que las personas se salven, porque Dios dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Pero también hay un tiempo donde este proyecto del reino tiene que llegar a su fin aquí en este mundo. Y eso lo expresa el Señor Jesús cuando dice que se va a recolectar lo alcanzado. Y las señales que nos marcan en el libro, en el capítulo 24 de Mateo, dice que va a haber señales tanto en el cielo como en la tierra de que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero en este tiempo dice que nos aconseja que nosotros debemos de mantenernos firmes, que ciertamente todo esto es algo necesario que acontezca. No podemos escapar de estas situaciones. Es necesario que estas situaciones acontezcan, pero debemos de mantenernos nosotros de pie ante los conflictos que vengan. Tenemos que sobreponernos a la adversidad. Hemos pasado por adversidades, nos hemos sobrepuesto, hemos seguido adelante, tal vez más adelante vengan otras adversidades y nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que continuar. No tenemos que desplomarnos bajo la tensión. Ciertamente a veces es algo complicado porque la situación se ve difícil, pero tenemos a alguien nosotros en quien confiar. Tenemos que ser personas que estemos firmes, perseverando aún bajo la presión y no desplomarnos. Esperar con calma y valientemente. No sabemos, como les he expresado, el momento en que el Señor diga, ya se llenó esta red. No lo sabemos. Pero tenemos que permanecernos en calma y valientemente. También el Señor nos habla en su palabra que debemos de permanecer en comunión con Él, en oración, y estar preparados cuando Él nos llame a su presencia o cuando venga. Porque ciertamente no sabemos cuándo sucederá,
puede que nosotros muramos antes de que Cristo venga. Si la muerte nos llega a sorprender, es importante, iglesia, que nosotros nos mantengamos firmes en nuestra fe, que nos mantengamos perseverantes, que luchemos hasta alcanzar nuestra meta. Si nosotros morimos antes y Cristo no ha venido, sabemos que tenemos una esperanza de que estaremos con Él en el reino de los cielos. Y si nosotros permanecemos aquí, Cristo viene, que nosotros también podamos ser transformados en ese arrebatamiento que va a suceder. Muy bien, entonces la primera era alcanzar a la humanidad. La segunda fase es recolectar lo alcanzado. Y la tercera fase es separar lo bueno de lo malo. Y eso lo encontramos en la última parte de esta parábola, que dice, en versículo 48, la segunda parte, que dice: y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A qué se refiere esto? Que va a haber una separación. Como les dije, cuando se lanza la red no se escoge específicamente a solamente los buenos. Se vienen absolutamente toda clase de peces, absolutamente toda. Entonces, cuando se llega a la orilla es cuando se hace la selección de aquellos peces que sí son buenos, de aquellos peces que no son buenos. Y los malos, como dice, son desechados. Y los buenos son apartados. Pero esta separación no va a suceder mientras no se complete el número de los elegidos. Y Dios mismo es quien realiza esta acción. Él es el gran pescador que ha echado la red y nadie se puede escapar de ella. Nosotros como iglesia solamente participamos en la primera fase, que es alcanzar. En la segunda fase, que es recolectar, la realiza Dios. Él es quien decide. Y en la tercera fase también la decide Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que hace la justicia. En ese tiempo, cuando estemos delante de Dios, Él hará justicia. Y en esta parábola también se presenta a Dios como el Señor del juicio, porque Él va a decidir quiénes son buenos y quiénes son malos. Y aunque el juicio, a nuestro parecer, parece tardarse o parece demorarse, ciertamente hay algo seguro, que el juicio va a suceder. No sabemos cuándo, pero de que va a suceder, va a suceder. En el juicio se hará una clasificación de las personas en dos grupos, así como se clasificaban a los peces. Los buenos. ¿Quiénes son los buenos? Los que son, la palabra buenos es una palabra que se designa a lo que es bello, a lo que es agradable, a lo que es aceptado, a lo que es excelente, atractivo y honesto. Todas estas cualidades el Señor quiere ver en nosotros, que seamos, ¿qué? Bellos, agradables, excelentes. Tal vez no somos excelentes, hermanos, pero estamos en ese proceso. Y si nosotros dejamos que Cristo forme su carácter en nuestra vida, vamos a alcanzar esto, ser personas buenas delante de Dios. Es mejor estar bien delante de nuestro Dios, y si estamos bien delante de Dios, vamos a poder estar bien también delante de los hombres. Entonces se va a separar, dice, en los buenos y los malos. ¿Los malos a qué se refiere? A lo podrido, a lo feo, a lo inútil, a lo que no sirve. Eso va a ser, ¿qué? Desechado. Y también se va a hacer en lo que es aprovechable y lo que es sin valor. Y esto es algo que solamente Dios lo puede hacer. Nadie tiene el derecho a decir quién está consagrado y quién no. Mateo capítulo 7, versículo 1, dice lo siguiente: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Entonces Dios nos dice que no tenemos que juzgar a los demás. Nosotros no somos quien para decir, este sí es justo, este no, este es bueno, este es malo.
Dios es quien realmente conoce las intenciones del corazón. Porque hay personas que aparentemente pueden decir son buenas, pero a veces las intenciones de su corazón no son las correctas. Y hay gente que nosotros vemos, este se ve que es bien malo. Juzgamos a veces por las apariencias, cuando realmente son personas buenas. No nos compete a nosotros juzgar a las demás personas. Es más importante que nosotros nos juzguemos. Es más importante juzgar nuestra propia situación delante de Dios que estar analizando a los demás. Nosotros nos miremos a nuestro espejo. ¿Cuál es nuestro espejo? La palabra de Dios. Y podamos ver si estamos reflejando a Cristo. Juzguémonos a nosotros mismos y digamos, bueno, en esto estoy bien, en esto estoy mal. ¿Y cómo voy a saber en qué estoy bien, en qué estoy mal? Si me voy a la palabra. Y si yo encuentro que algo que me dice, esto tienes que hacer y no lo estoy haciendo, entonces me voy a dar cuenta que yo estoy mal en algo y que tengo que mejorar como persona. ¿Para qué? Para que yo pueda ser alguien agradable delante de Dios, para que yo pueda ser alguien bello, alguien aceptado, alguien excelente. Y la palabra nos dice también en esta parte de la escritura que son los ángeles quienes separan las personas buenas de las malas. Pero los ángeles solamente están ejecutando la orden de Dios. No quiere decir que los ángeles sean quienes van a juzgar. No, Dios es quien da la orden. Y ellos solamente saldrán y separarán a los justos y serán echados al horno del fuego, al infierno, todos aquellos que no sean justos. Es aquí cuando se sacará a la luz la verdadera calidad de la gente. Delante de Dios no podemos esconder nada. Ante los ojos de Dios somos como ese libro abierto, que Él puede hojear y puede ver toda nuestra vida. Él conoce todo. Él está en todos lugares. No nos podemos esconder. Así que analicemos nuestra vida. ¿Cómo queremos ser nosotros? ¿Cómo queremos presentarnos delante de nuestro Dios? En esta parte del proyecto de Dios son tres fases que se mencionan. Alcanzar a la humanidad es la primera. La segunda es recolectar lo alcanzado. Y la tercera es separar lo bueno de lo malo. La red ya ha sido lanzada. La red ya ha sido lanzada. Nos toca a nosotros continuar con esta encomienda que se nos ha dado, de que el reino se siga expandiendo, de que la semilla, así como hablamos de la semilla de mostaza, siga creciendo en otros corazones, que la levadura siga transformando, la levadura del reino siga transformando a personas. Y aunque el juicio de Dios parece demorarse, como se lo mencioné, es seguro que sucederá. Por ello debemos de prepararnos y procuremos llevar una vida agradable delante de Dios. Y recuerden que no nos compete a nosotros juzgar. Dios es quien va a juzgar a las personas. Nos va a juzgar a nosotros, a todos. Vamos a estar un día delante del tribunal y ya no encontraremos a Jesús como abogado. Ahora va a estar como juez. Porque tenemos que ser nosotros una iglesia que estemos atrapados en la red, pero para agradar a Dios. El Salmo 139, capítulo 23 y 24, dice lo siguiente: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Que esta sea nuestra oración en esta tarde. Señor, examíname. Examíname. Hazme entender en qué estoy mal. Examíname. Conoce mi corazón. Ve a lo más profundo de mi ser y examíname. Ve si en mí hay camino de perversidad. Y ayúdame, guíame por el camino eterno, por ese camino que me lleva hacia ti. Yo quiero estar atrapado en esta red, pero quiero hacerlo para agradarte a ti, para que en el momento en que sea
llegue el tiempo de hacer la separación, nosotros como iglesia, usted podamos formar parte de ese grupo de los que son agradables, de ese grupo de los que son buenos, de ese grupo de los que son excelentes y aceptados. Esforcémonos, iglesia, a poder alcanzar esto. Aún tenemos tal vez muchas cosas por vivir, pero tengamos presente que Dios siempre ha estado con nosotros y Él nos ha dado absolutamente todos los recursos para que nosotros cumplamos con su encomienda. Examinemos hoy nuestra vida, meditemos en nuestro corazón. Usted es quien se conoce, yo me conozco, nos conocemos, y hoy podamos orar y decirle: Dios, examina mi corazón, conóceme, y ve si en mí hay camino de iniquidad y házmelo saber. Confróntame, así como confrontaste al rey David, confróntame, hazme saber en qué estoy mal. ¿Por qué? Porque yo quiero ser alguien agradable delante de tu presencia y quiero poder estar contigo toda la eternidad. Los invito a orar, iglesia, ahí en sus hogares, como familia que están reunidos. Los invito a orar y que hoy nos pongamos a cuentas con Dios y usted le pueda decir: Señor, perdóname si en algo yo te he fallado. Perdóname, Señor. Quiero que se dispongan en este tiempo para orar a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, me acerco una vez más ante tu presencia. Y yo te doy gracias por tu palabra que es eficaz en nuestros corazones. Hoy nos has enseñado que en tu reino, Señor, tú tienes tus planes y que va a haber un momento en que esa red se va a llenar y dirás: llegó el tiempo de recolectar lo alcanzado. Y también va a haber ese tiempo donde vas a separar a los buenos de los malos. Señor Jesús, examíname hoy. Conoce mi corazón, Padre. Bien, examíname, Espíritu Santo. Hazme entender en qué estoy mal. Hazme saber, Señor, en qué me he equivocado. Ayúdanos a tu iglesia para saber en qué estamos mal y que seamos una iglesia buena, una iglesia agradable, Señor. Confronta nuestra vida, Padre, y perdónanos, Señor Jesús. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas, Señor. Perdónanos si hemos dañado a tu iglesia con nuestro testimonio, con nuestras actitudes. Perdónanos, Señor Jesús. Hoy queremos ser personas agradables. Hoy queremos, Señor, deleitarte a ti con nuestra presencia, con nuestra alabanza, con nuestro testimonio, con nuestra personalidad, Señor. Queremos agradarte. Y ayúdanos como iglesia a estar preparados para el tiempo, Señor, en que tú decidas llamarnos a tu presencia, o para el tiempo en que tú vengas por tu iglesia, Señor. En tus manos está tu iglesia, Padre. Y yo te agradezco por esta palabra que tú has hablado en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te bendigo, Señor, y te doy gracias. Amén. Bueno, iglesia, que el Señor les bendiga. Fue un gusto poder compartir la palabra de nuestro Dios y ánimo, tenemos que seguir adelante. Dios está con nosotros. Esfuércense y sean valientes.